Hey, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video les traigo un rápido revisado de lo que es el juego Apex Legends con su supuesta actualización a Next Gen. Es que hace unas cuantas horas se anunció justamente este parche y justamente si verificamos en el almacenamiento vamos a poder encontrar la carátula de XS, además de que si verificamos en la información del archivo ya podemos ver que es de generación Scarlet, por lo cual ahora con esta nueva actualización pues el juego únicamente se puede jugar desde el almacenamiento interno o desde la tarjeta de expansión. Y eso sí, es un juego bastante pesado, así que ténganlo en cuenta, 84 GB. Lo curioso es que mientras yo estaba descargando el juego para poder probarlo, una vez se terminó la descarga, me volvió a descargar otra vez prácticamente el juego completo. Me parece que es justamente la actualización para descargar las texturas de nueva generación, las cuales me parece que son principalmente para la Series X, porque realmente creo que en la Series S no hay ningún tipo de mejora significativa. Y ahorita les voy a estar platicando un poco más a detalle sobre este juego. Pues bien, ahora bien hablando de lo que es el rendimiento, cabe mencionar que de fondo pueden estar viendo un gameplay y un contador de FPS para que vean qué tan variables son. Ya más adelante les lo analizaremos los FPS, pero bueno, cabe mencionar que en este caso la mejora de Next Gen pues realmente ha pasado muy desapercibida para este juego. En general parece que no existe ningún tipo de mejora gráfica ni de mejora de rendimiento, pero bueno. Un detalle que les puede interesar a algunos es que aún en esta versión Next Gen el juego no es compatible con teclado y mouse y gráficamente el juego en este caso no cuenta con Ray Tracing. Me parece que ni en la Series S ni en la Series X. Eso sí, quiero mencionarles que supuestamente por ahí se menciona que este no es el parche Next Gen final, por así decirlo, sino que todavía a lo largo del año van a estar implementando ciertas mejoras, con lo cual supuestamente incluso más adelante en este año se puede implementar el modo de 120 FPS, el cual no sé si es que pueda llegar a la Series S, porque ahorita les voy a hablar un poco del rendimiento que tiene este juego. Pues bueno, comparando la versión anterior, la versión retrocompatible original de Xbox One con esta nueva versión optimizada entre comillas, pues realmente no hay mucha diferencia. Como ya les mencioné, gráficamente no hay ningún cambio, me parece, sigue siendo la misma calidad de las texturas, la misma calidad de sombras. Realmente yo no noto ninguna diferencia, pero si ustedes notan alguna pues me lo podrían dejar en los comentarios. Eso en cuanto a gráficos. Ahora bien, en cuanto a resolución, en este caso me parece que sigue siendo la misma, 1080p. Sin embargo, eso sí he notado que los objetos a la distancia no se ven tan borrosos como en la versión anterior. Tal vez es porque en la versión anterior de cierta forma utilizaba una resolución dinámica o no tenía una distancia para visualizar objetos tan lejanos. Sin embargo, como les debo repetir, me parece, personalmente no estoy completamente seguro si es que esto sea así. Espero que me lo puedan confirmar en los comentarios, pero me parece que la distancia al ver de lejos es un poco más definida, por así decirlo, no se ve tan borrosa al ver de lejos. Eso en cuanto a resolución. Ahora bien, en cuanto a FPS, pues seguimos contando con 60, los cuales desafortunadamente no son completamente estables, pero personalmente yo estando probando el juego, realmente no es como que se sintieran esos bajones que de repente pueden ver ahí de fondo en el video. Existen algunos bajones, algunos pequeños, algunos un poco más grandes, pero con el debo repetir, yo jugando realmente no sentí esos bajones. Ahora bien, si es que ustedes cuentan con un monitor con VRR o con frecuencia de actualización variable, pues lo más recomendable es que lo activaran para que esos bajones no afecten tanto. Así que realmente este parche de Next Gen en Series S es o pasa muy desapercibido, es prácticamente como si no hubiera existido ningún tipo de mejora. Es decir, la resolución es prácticamente la misma y en cuanto a los FPS pues sigue teniendo esa misma inestabilidad que a lo mejor existía en la versión anterior, en la versión retrocompatible. Ahora bien, hablando del modo 120 FPS, pues teniendo en cuenta que el juego se ejecuta únicamente a 1080p y 60 FPS, que son unos 60 FPS no muy estables, pues considero que tal vez en un futuro no podrían llegar a agregar esos 120 FPS. Supuestamente por ahí se menciona que en un futuro podrían implementarlo, pero me parece que sería exclusivamente para las consolas más potentes, como la Xbox Series X o la PlayStation 5. Pero de que puedan implementar el modo 120 FPS en este juego, lo veo complicado, a menos de que logren optimizar bien el juego, porque como les vuelvo a repetir, esta todavía no es la optimización o el parche final, todavía faltan algunas optimizaciones a lo largo del año, lo cual es extraño porque deberían de haber sacado su parche pues ya de una con todas las optimizaciones, pero bueno. Espero que en los comentarios me dejen qué es lo que opinen sobre esta optimización, si es que ya la probaron o si es que piensan probarla. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós. Hostile over there. Enemy over there.
Shields. Hostile spotted. Enemy armor. Hostile spotted.